Buenos días a todos. Un respetuoso saludo al estimado docente Dani Páez, distinguido docente de nuestro Instituto Universitario Rumiñahui en la carrera de Sistemas y Gestión de Datos. Mi nombre es Harold Hernández y es un honor presentarles hoy mientras exploramos a fondo dos fundamentos cruciales en el mundo de la inteligencia artificial: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. A continuación voy a dar una breve introducción a cada tema y pasaremos a los ejemplos prácticos. Comencemos explorando el aprendizaje supervisado, un paradigma fascinante donde dotamos a la máquina con ejemplos etiquetados para guiar su aprendizaje. En el aprendizaje supervisado, la máquina se convierte en un aprendiz que asimila información a partir de ejemplos etiquetados. Cada entrada de datos está acompañada por su correspondiente salida esperada, permitiendo que la máquina comprenda las relaciones y patrones. Más adelante vamos a explicar precisamente con un ejemplo que lo deja bastante claro acerca de este tema. Y ahora lo que quisiera tal vez es detallar un poquito más sobre lo que es esto. Y por ello lo que queremos es describir el aprendizaje supervisado. El propósito fundamental del aprendizaje supervisado es realizar predicciones precisas y clasificaciones. Imagina enseñarle a un niño a reconocer animales mostrándole imágenes, etiquetas de gatos y perros. Este proceso es análogo como entrenamos a las máquinas en este paradigma. Considere un sistema de reconocimiento de voz, por ejemplo. Le proporcionamos a la máquina grabaciones de voz etiquetadas con palabras correspondientes. A través del aprendizaje supervisado, la máquina aprende a interpretar y reconocer patrones sonoros para convertir el habla en texto. Bueno, en este ejemplo vamos a realizar algo sencillo, donde vamos a conocer cómo se realiza el aprendizaje supervisado. Primero tenemos una tabla de datos donde indicamos altura, peso, temperatura y designación. Aquí vamos a agregar algunos datos que son de 2 gatos y 2 perros. Vamos a dar algunas características que corresponden a cada una de estas etiquetas. En este caso sería la etiqueta de gato y etiqueta de perro. Importamos tree de la librería sklearn. Creamos una lista de datos basándonos en el ejemplo en el que estamos tratando, ¿no? Según la tabla anterior. Y solo hacemos una lista de listas. Ahí vamos a agregar los valores que corresponden al ejemplo. En labels vamos a colocar las etiquetas como mencionamos anteriormente. Tendríamos 0 para la etiqueta de gato y 1 para la etiqueta de perro. Y tipos simplemente vamos a tener para identificar a qué corresponde cada etiqueta. Luego ya en la prueba 1 vamos a crear con nuestra librería de sklearn, específicamente con tree, un decision tree classifier. Vamos a asignarle, o mejor dicho, traduciendo la palabra fit como entrenarle a nuestro modelo con la lista que creamos anteriormente, y ahí mismo agregamos las etiquetas que van a tener correspondientemente al tipo de datos que les estemos agregando. En res vamos a tener una predicción y le vamos a asignar unos datos con los que queremos que el modelo ya nos indique a qué corresponde. En el segundo ejemplo vamos a hacer lo mismo, simplemente le vamos a dar otros datos que se parezcan un poco más para la etiqueta de perro y que nos indique si es que es correcto, ¿no? En este caso. Al final vamos a ejecutar ya parte por parte nuestro modelo y vamos a ver qué resultados tenemos. Como podemos ver ahora, ya están saliendo los resultados y vemos que es correcta las predicciones que esté realizando nuestro modelo. Ahora vamos con el aprendizaje no supervisado. Adentrémonos en el aprendizaje no supervisado, un terreno donde la máquina descubre patrones, relaciones por sí misma, sin la guía de ejemplos etiquetados, como lo era anteriormente el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje no supervisado, la máquina se convierte en un explorador que analiza los datos sin etiquetas previas. Su tarea principal es encontrar patrones, estructuras y agrupaciones sin conocer de antemano las respuestas correctas. A diferencia del aprendizaje supervisado, donde buscamos respuestas específicas, en el aprendizaje no supervisado, el objetivo es descubrir patrones naturales y organizados
datos de manera significativa. Esto es análogo como podríamos organizar fotografías en álbumes basados en similitudes visuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues en general, el aprendizaje no supervisado, como bien dice ya el concepto, no les estamos dando etiquetas a los datos ni está teniendo un entrenamiento previo, sino que simplemente él se encarga de manera intuitiva o, bueno, no se podría utilizar una palabra más algorítmica sobre cómo puede clasificar los datos que se les está proporcionando. Imaginemos que tenemos un gran conjunto de documentos sin etiquetas. Aplicamos el aprendizaje no supervisado para explorar patrones y agrupaciones de documentos similares. Así podemos descubrir automáticamente temas o categorías en el texto sin la necesidad de una guía preestablecida. Bueno, en este ejemplo vamos a importar warnings para solucionar un problema de alertas que tenía en mi ejecución. Y lo más importante sería el pandas, matplotlib, sklearn y utilicemos comments en este caso. En warnings desactivamos o ignoramos las alertas, creamos nuestra lista de datos con la que no le vamos a agregar absolutamente nada de etiquetas, excepto porque van a estar en el eje de X y en el eje de Y, ya que lo representaremos en una gráfica. En DF vamos a hacer un data frame donde vamos a poder imprimir los datos con nuestras etiquetas correspondientes de forma, ¿cómo se diría? Hacia abajo. Con Plotlib vamos a crear una gráfica y la mostraremos cómo está actualmente nuestros datos. Y siguiente vamos ya a crear un modelo de entrenamiento que identificará a través de un algoritmo cómo organizar o englobar datos, ¿no? En este caso le vamos a dar 3 clusters. Lo que quiere decir es que va a ser 3 grupos de datos los que va a hacer intuitivamente y los va a presentar en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica agregamos una configuración, le agregamos unos labels, simplemente le decimos que las etiquetas van a ser enteros, un tamaño de 50, y también le vamos a dar cierta información como el color con la que va a aparecer el punto céntrico de cada clúster. Y lo demás también sería representar el siguiente gráfico de la misma manera. Ya el siguiente gráfico simplemente le vamos a agregar 4 clústeres en este caso para poder identificar cómo es que funciona esto de los clústeres. Y finalmente ya vamos a ejecutar nuestras líneas de comando. Vemos que en el data frame simplemente nos crea una lista hacia abajo. En el primer gráfico simplemente nos crea con el eje de las X y el eje de las Y, donde se posiciona cada punto. Y cuando le decimos a nuestro modelo que identifique dónde están las agrupaciones, en este caso 3 clústeres, vemos que nos marca con puntitos rojos los lugares céntricos de cada clúster y podemos entender que ha organizado de esa manera de forma intuitiva. Y después lo mismo con 4 clústeres. Y eso sería todo. Y bueno, en conclusión, el aprendizaje supervisado y no supervisado son piedras angulares en el vasto campo de la inteligencia artificial, desde la capacidad de enseñar a un modelo con datos etiquetados hasta la exploración de patrones ocultos en conjuntos no etiquetados. Estas metodologías abren las puertas a un mundo de posibilidades. Agradecemos su tiempo y atención durante esta introducción